Siempre alegre, sencillo, bromista, extremadamente tolerante, excepto de la presunción, altanería, superioridad moral y rigorismo. Así era Francisco. Relata Rodrigo Guerra López, miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y uno de los mexicanos que trabajó muy de cerca con el Papa argentino. En conversación con Yo Influyo, Rodrigo Guerra afirma que el pontificado de Francisco se distinguió por renovar la Iglesia, pero estas reformas no fueron producto de ocurrencias, modas o paradigmas, sino de cambios para afianzar a la Iglesia en su origen, tal y como la instituyó Jesucristo. El Papa Francisco fue elegido como sucesor de los apóstoles, como sucesor de Pedro en particular, por el Colegio Cardenalicio en el año 2013. Y las elecciones evidentemente tienen un componente humano, pero principalmente es parte de nuestra fe reconocer que el Espíritu Santo interviene justamente regalándonos el Papa pertinente para cada momento de la historia, pertinente a través de sus virtudes y pertinente también a través de sus límites. El don de Dios está construido de ambas cosas, los límites y las virtudes. El Papa Francisco ha sido un papa principalmente enamorado del Concilio Vaticano II y por lo tanto de la idea de reforma necesaria de la vida de la Iglesia. Reforma en clave evangélica. El concilio no pretende reformar a la Iglesia en función de ocurrencias, de modas, de paradigmas aparentemente modernos o contemporáneos, sino el concilio busca renovar y reformar a la Iglesia. Voy a usar una frase que es muy querida al interior de la Iglesia: sicut servus ad fontes, como el siervo que regresa a la fuente. En otras palabras, volviendo a los orígenes, lo más revolucionario que trae el concilio y el Papa Francisco a la Iglesia no es tal o cual idea, sino es que el cristianismo primitivo debe de ser continuado, debe de continuarse apreciando como el parámetro normativo para la renovación de nuestros corazones y para la renovación, por supuesto, pastoral y hasta estructural de la Iglesia. Entonces, las decisiones que el Papa ha introducido, obviamente, algunas son de tipo más formal, más estructural, como la reforma de la curia, otras más de tipo disciplinar o litúrgico, como puede ser el tema de las bendiciones así llamadas no litúrgicas, para todo tipo de personas, incluidas las parejas irregulares o parejas del mismo sexo, no en tanto que parejas, sino en tanto que personas. Todas estas cosas, en el fondo, lo que hacen es mirar a lo esencial cristiano, tal y como se vivió por Jesús y los primeros, y eso sí, con la ayuda interpretativa del Concilio Vaticano II, que hoy nos permite tener un paquete de renovación y de camino de renovación, llamémosle así, muy intenso, y que irá más allá del Papa Francisco. Los concilios normalmente se ponen en práctica despacito en la historia de la Iglesia. El Concilio de Trento se empezó a aplicar 100 años después de su promulgación. El Concilio Vaticano II apenas estamos empezando a entenderlo y a vivirlo. Uno de los temas más bonitos que el Papa nos deja como legado es que la Iglesia en el Concilio Vaticano II se define como el pueblo de Dios que camina en la historia. Y por lo tanto tenemos que aprender a caminar juntos como pueblo de Dios, y esto lo llamamos sinodalidad, en donde todos los bautizados con la misma dignidad debemos de poder participar en las decisiones de gobierno de la Iglesia con plena libertad y al mismo tiempo con atención también a la voz de los otros, para que aprendiendo de las más diversas experiencias de fe y de vida, podamos descubrir qué es lo que quiere Dios de nuestra comunidad eclesial. Un tema que llama mucho la atención del Papa Francisco
pues sin duda alguna es su congruencia, su, digámoslo así, manera de llevar su cruz. Bueno, todos tenemos que llevarla, ¿no? Pero él, en esta última despedida que dio, fue muy impactante para cristianos, para creyentes y no creyentes. ¿Tú cómo describes esta despedida que él, pues prácticamente en silencio, porque ya no podía hablar, pero con acciones dio al mundo? Sí, a mí me conmovió mucho ver que cuando fue elegido, el Papa pidió primero que nada que el pueblo de Dios lo bendijera. Y en cierto sentido así terminó su pontificado, con una nueva bendición, paseándose en medio del pueblo de Dios aquí en la Plaza de San Pedro, una especie de último encuentro con el pueblo al que él le dedicó la vida. Y yo creo que esto nos muestra que el Papa Francisco es ante todo y pasará hacia la historia como un testigo de la vida evangélica, de la vida al estilo de Jesús, no de las formas protocolarias que uno se imagina que deben tener los obispos, los cardenales o el propio Papa, sino que el Papa Francisco se dio permiso de vivir a tiempo completo, al estilo de Jesús, es decir, con una vida de oración muy intensa. Él se levantaba a las 4:30 de la mañana, hacía prácticamente 2 horas de oración todos los días, desde hace muchos años, no ahorita, recientemente, no, era su manera ordinaria de ser. Luego celebraba misa, luego desayunaba y luego empezaba la jornada de trabajo. ¿Es esto congruencia? A mí más que llamarle congruencia me gusta decirle estilo de vida, en donde seguramente también había fallas, errores, pecados, pero siempre con la conciencia de que hay que volver como el siervo a las fuentes, sicut servus ad fontes, es decir, volver con confianza a Jesús, que es misericordia, corregir lo que haya que corregir. Al Papa Francisco no le daba miedo pedir perdón, incluso cuando cometía algún error, no le daba ningún tipo de temor, porque confiaba que más que temer al juicio de los hombres, a lo que hay que temer es el juicio de Dios. Y confiar en su misericordia, que es más grande y generosa que nuestra miserable misericordia puramente humana. Así es como el Papa actuó, vivió de esa manera íntegra. No había dos papas, el público y el privado. Yo lo conocí en la vida muy, muy privada. Puedo decir que así como era en público, era en la vida privada, siempre alegre, sencillo, bromista, muy tolerante de muchísimas cosas, salvo de la petulancia, de la presunción, de la altanería, de sentirse superior moralmente. Él detestaba a la gente que olía a superioridad moral, a rigorismo. Eso sí, no. Le repugnaba particularmente porque su sensibilidad espiritual estaba abierta a lo más sencillo, a lo más cercano, a lo más tierno, y no a las poses y a las apariencias. En pocas palabras, ¿tú cómo calificarías, por un lado, al Papa Francisco y por otro lado a su pontificado? El Papa, yo creo que, como tú decías hace rato en tu pregunta, algunos lo juzgaron de progresista y lo quieren calificar así. Otros, en Alemania, está juzgado como conservador o ultraconservador. Y no, el Papa es ante todo, era un hombre del Evangelio, un hombre de Dios. De repente se me viene a la memoria, estábamos en el sínodo especial de la familia, había muchos problemas de personas que atacaban al sínodo desde fuera del sínodo. Entonces yo me le acerqué a decirle: oiga, Santo Padre, están pasando estos grupos, están actuando así, acá, tal obispo, tal cardenal está atacando al sínodo, al propio Santo Padre, en fin, yo haciéndole mis diagnósticos y mis mapas. Y el Papa nada más me sonríe. Y entonces, en un cierto momento, yo con gran impertinencia le digo: Santo Padre, ¿cómo puede estar tranquilo en medio de este circo? Y el Papa me respondió:
me tomó el brazo, me acuerdo así, con su manota, y me dice, a usted le hace falta mucha oración, ¿verdad? Caray, o sea, es una corrección frontal que espero que jamás se me olvide. Mi mente mundana, mirando grupos y alianzas y ataques, etcétera, y el Papa clarísimo, clarísimo, de que lo importante era tener el alma unida a Dios en una actitud de oración, una oración auténtica. En otras palabras, los problemas de la iglesia no se resuelven tanto con estrategias y tácticas, sino con el acercamiento personal y la propia conversión al Señor, abandonándose radicalmente, más que a las estrategias, a las grandes ideas o a las propias fuerzas, a la gracia de Dios. Y es viviendo con conciencia de la incapacidad, como entonces Dios empieza a actuar y empieza a generar cosas extraordinarias, como la gran cantidad de temas en los que el Papa buscó renovar a la Iglesia y también ayudar al mundo a ser un poco más humano. Rodrigo, con esta pregunta me das pie a algo. Tú hace un momento mencionaste que pues en la iglesia siempre está el componente humano, pero también mencionaste al Espíritu Santo. Y pasando a esta segunda parte de lo que podemos esperar para un nuevo papa, pues muchos hacen, como bien dices tú, sus cálculos políticos, ideológicos y pues no sé, se sacan de la manga, sobre todo muchos que desconocemos realmente a la iglesia, a muchos que no tenemos esa vida de oración, pues queremos controlar, ¿no? Queremos controlar como si controláramos el esquema de un gobierno X, ¿no? Los pronósticos. Sin embargo, pues tú que estás con un conocimiento más claro, con vivencias dentro del Vaticano, ¿tú qué nos puedes primero hablar sobre lo que podemos esperar para el cónclave? ¿Qué tipo de perfil, claro, desde nuestra perspectiva humana, o bueno, desde tu perspectiva humana, puedes esperar que la Iglesia va a recibir en este nuevo papado? Y bueno, pues evidentemente con que pues aquí el que elige es el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos eso, estamos conscientes, pero desde la perspectiva humana, ¿tú qué puedes decirnos que podemos esperar? Sí, lo primero, tal vez y más importante, es que todos los analistas suelen equivocarse. Y entre más expertos, más se equivocan. Nadie esperaba la elección de Karol Wojtyła. Nadie la esperó. Del obispo de Cracovia, hágame usted el favor, ¿no? Y así, tampoco de Jorge Mario Bergoglio, aunque su nombre había sonado un poquito en el cónclave que llevó a Benedicto XVI a la sede de Pedro. Sin embargo, realmente nadie esperaba un papa latinoamericano. Y sin embargo, eso sucedió. Humanamente, lo único que es visible, no es necesario tener un agente secreto en el Vaticano para descubrirlo, es que la gran mayoría de los cardenales que asistirán al cónclave como electores fueron elegidos por el propio Papa Francisco. Y el Papa Francisco buscó que el colegio cardenalicio fuera muy plural. Eso sí, buscando que fueran hombres de oración, cercanos al pueblo, que creyeran en los derechos humanos y una vida al estilo de Jesús. Y dentro de esas coordenadas pues, muy elementales, que hubiera una legítima pluralidad y diversidad. Entonces, lo más probable es que el colegio cardenalicio elegirá a alguien que pueda ayudarnos a tener una continuidad creativa. Se requerirá continuidad en muchas cosas, se requerirá maduración de algunos de los procesos que se han disparado en este pontificado, y eso, sin lugar a dudas, pues será parte de las consideraciones de los cardenales, y yo estoy de veras muy confiado en que lo que escojan con libertad, en secreto, cuidando las normas del conclave, será lo mejor para el mundo y para la Iglesia en este momento tan delicado de la historia de la humanidad. Ahora viene desde el otro lado, ¿no? ¿Tú qué consejo le das
a los laicos, aquí sí, pues de manera muy concreta a los católicos, para que pues de alguna manera participen, o sea, la participación que podemos tener es de oración, pero pues tú qué consejo nos darías a los católicos para que tampoco nos desviemos, ¿no? De que esperemos, pues no sé, algo, o que nos dejemos llevar por otras voces de que si la profecía de no sé quién y la profecía de no sé cuánto, o que si el papa de aquí o de allá. ¿Tú qué recomendación nos darías? Sí, primero que nada que pensemos que la iglesia es principalmente un misterio de fe, antes que una organización humana. La parte humana, que es tan visible, tan atractiva, sin embargo, no es la decisiva, no es la decisiva. Dios realmente actúa. Ahora, ¿dónde es donde más actúa? En el que es más consciente de su incapacidad, en el más débil, en el más pobre, en el más herido, en el que dice ya no puedo, pero tú sí puedes. Ahí es por donde Dios actúa. El ejemplo de Santa Teresita, el Niño Jesús, pues es un ejemplazo siempre muy claro, ¿no? Ella tiene el mal gusto de morirse a los 24 años, Dios santísimo, de estar enferma, de que se quedaba dormida en el rosario. Es decir, ¿cómo decir? En términos de ejemplaridad, pues no era muy ejemplar desde el punto de vista externo. Sin embargo, Dios encontró en ella un instrumento dócil, no tanto por sus supercapacidades, sino al contrario, por decir, no puedo. Creo que eso es lo importante para que ubiquemos qué es la iglesia, tanto en momentos de cónclave como en cualquier otro momento. Cuando se nos olvida esto, empezamos a privilegiar los medios ricos, diría Santa Teresita. Es decir, las grandes estrategias, los grandes planes, los grandes recursos, y creemos que en el fondo el cónclave es un juego de poder. Y terminamos filmando la película Cónclave, que en el fondo lo que trata de transmitir es que la iglesia no es más que un partido político, un juego de poder, una lucha de fuerzas. Y nuevamente, esto inunda la mente y el corazón, y para muchos se vuelve lo más decisivo, porque lo verdaderamente decisivo no ha ocupado el espacio interior necesario, que es la conciencia de nuestro límite y la increíble capacidad de Dios de actuar en medio de la historia. Dios realmente actúa, y es lo más importante, es el elector más importante en cada cónclave, desde hace 2000 años. Escogió al pescador más testarudo de Galilea como primer pontífice, que era Simón Pedro, y con ese instrumento la iglesia comenzó a ser guiada hace 2000 años después de la resurrección. Caray, hoy también eso sucede en medio de nosotros, y eso es parte de nuestra fe. En otras palabras, lo importante es tener vida espiritual, confiar en la iglesia y saber que el Papa, sea quien sea, siempre es el sucesor de Pedro, y por lo tanto el pastor universal en el que hemos de confiar. Pues nada más me resta agradecerte por esta plática, por abrirnos los ojos. La verdad es que a veces estamos tan mundanos que nos olvidamos de lo importante, ¿no? Que es que nosotros somos un momento en la historia, pero el que es eterno es el que elige y el que va poniendo las piezas. Exactamente, lo dijiste muy bonito, y gracias. Y pues no sé si tú quisieras agregar algo más. Sí, que hay que agradecer por la vida del Papa Francisco, y desde ahora también pedir por la persona que el Espíritu Santo quiere elegir como próximo sucesor de Pedro. Estamos en un momento delicado de la vida del mundo, con una nueva reconfiguración de fuerzas políticas a nivel global, con nuevas inquietudes religiosas también en las nuevas generaciones, en las nuevas culturas juveniles, y necesitamos, por supuesto, no que el Papa, sino que todos como iglesia entendamos la responsabilidad que tenemos en este momento histórico para colaborar con la renovación que hoy se necesita. La renovación no es responsabilidad del Papa,
es renovación de cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros y depende de nuestra conversión, de nuestra conversión. La reforma de la iglesia empieza con la reforma de mi corazón. Mi corazón es el principal obstáculo para que las cosas cambien en el mundo y en la iglesia. Y esto no es una frase motivacional, es una realidad real, empírica, de que yo soy el principal obstáculo para que el mundo sea de otra manera. El Papa Francisco vivió como fiel testigo de Cristo hasta el último momento de su existencia. La lección que nos deja es buscar a Dios insistentemente en la oración para confiar plenamente en Él. Y cada uno, en lo personal, vivir también como fiel testigo de Jesús. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo.